a sus órdenes. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar con el actor y director Héctor Arévalo. Héctor Arévalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos y por supuesto saludar a toda la audiencia aquí desde la Ciudad de México. Encantado de poder compartir con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Oye, a ver, platícanos, ¿cómo te inicias como actor? Bueno, este es un proceso de formativa que tiene pues ya casi 20 años, es decir, evidentemente pues hay una inquietud, hay un deseo, hay unas ganas, pero pues como suele suceder en todas las escuelas, pues hay que estudiar, hay que prepararse, hay que tener como una base sólida y afortunadamente, hoy lo digo a la distancia, tuve la oportunidad de estar en una muy buena academia, de poder salir egresado con bases sólidas y haber tenido a grandes maestros en aquel momento que me dieron la oportunidad pues de conocer a grandes dramaturgos de la época, al maestro Víctor Hugo Rascón Banda, al maestro Carballido, al maestro Jesús González Dávila, a la maestra Luisa Josefina Hernández. Y bueno, a partir de ello, pues es como empieza uno a trabajar, a desarrollarse dentro pues de cualquiera de las artes. En mi caso, sucedió a partir del cine, que fueron realmente mis inicios en proyectos low budget, en proyectos independientes, en cortometrajes, en cortometrajes estudiantiles, hasta, bueno, ir escalando hasta ya llegar a proyectos más grandes con una distribución, con una plataforma diferente, como era en aquel entonces, estamos hablando de poco más de 15 años, pues las distribuidoras funcionaban de una manera distinta como funcionan ahora. La industria pues ha cambiado muchísimo, pero mis inicios pues básicamente fueron en el cine, que a partir de ahí pues me llevaron a la televisión y paralelamente siempre desde entonces al teatro. Perfecto. ¿Qué nos podrías platicar sobre este monólogo, La paradoja de nuestros tiempos, en formato streaming, que estás actualmente protagonizando? Claro, La paradoja de nuestros tiempos, pues es un texto de George Carlin, un estandopero de los años 70 que tiene pues una fama, que tiene una peculiaridad de forma de vida, de ser muy puntilludo, muy álgido, muy, pues sí, muy soez incluso, pero aquí rompe con todo, con toda esa estructura, ese aparato que él tenía a la hora de escribir un texto profundamente sensible, conmovedor, que nos lleva pues a lo que yo siempre digo, y más ahora en estos tiempos tan complicados, que nos lleva a la reflexión, pero no una reflexión de nuestro entorno solamente, o de qué está pasando en qué parte del mundo, sino una reflexión personal, a una reflexión de en dónde me encuentro yo, de en dónde estoy yo parado emocionalmente y hacia dónde pues me voy a ir, porque no podemos continuar siendo los mismos, es decir, tenemos que deconstruirnos para volver a reconstruirnos como seres humanos a partir de qué, pues de una confrontación personal, de un deseo personal, de una búsqueda, de un crecimiento. Entonces, pues este monólogo tiene mucho, el texto, mucho de reflexión hacia uno mismo, por eso es un texto maravilloso, es un texto con frases, aunque muy simples quizás en apariencia, pero que tienen una complejidad de decir y de lanzar verdades absolutas. Entonces, aquí pues el proceso teatral como tal, como estructura de vida, pues se cumple el cometido a partir de que se expresa, se dice, se entiende y se comparte con el espectador, que lo ayuda o inevitablemente lo lleva a la confrontación personal. Ahora, como todo ha cambiado, pues esta nueva modalidad en streaming, pues a uno como intérprete, pues nos confronta de una manera diferente, pararnos en un escenario y que no haya público, que haya cámaras, que no haya esa retroalimentación, ese feedback que siempre el actor necesita en escena. Entonces aquí, pues un ejercicio doble
para uno en entrar a esta ficción tan maravillosa, con un texto tan increíble, tan profundo, tan reflexivo, pero también la parte pues técnica, que no está el espectador, que uno trabaja ahora en el teatro para la cámara y que nos lleva pues a una serie de sensaciones distintas, de cubrir objetivos distintos, pero al final del día pues de presentar y de compartir lo que yo digo, ¿no? Un poco de bondad que hace falta siempre y en este texto que es profundamente femenino, aunque lo escribió un varón, pues nos lleva a una reflexión inevitable y a una confrontación personal, ¿no? Y eso pues es valiosísimo dentro de la escena. Claro, Héctor, ahora que comentas esto, en cuanto a una preparación actoral, como bien comentas, hay mucha diferencia entre el streaming y lo presencial. Eh, ¿Cuál sería para ti como actor el reto más grande de hacer un monólogo presencial, hacer un monólogo streaming? Pues de entrada ya hacer un monólogo es un reto porque es algo que en mi trayectoria no había tenido la oportunidad de desarrollar. Esto surgió a partir de una serie de eventos que surgieron a raíz del tema de la pandemia, en conjunto con un espacio que se dedicó o pretendía hacer una serie de monólogos en streaming que finalmente ya no sucedió. Entonces yo hice mi maqueta, hice mi propuesta, se los envié, me lo aprobaron, empezamos como a trabajar, pero al final ya no sucedió nada. Entonces, pues ahí el reto es primero como creativo, pues el desarrollar dentro del proceso de ficción, pues este texto, encontrar el trazo adecuado, encontrar la intencionalidad y esa búsqueda personal, pero creo que no a raíz o a partir de un personaje en sí, sino es un personaje universal, porque lo que se está diciendo o la propuesta puede suceder en cualquier parte del mundo, en cualquier situación, en cualquier lugar. Aquí, pues lo que cambiamos fue que originalmente viene en inglés, yo hice la traducción y a partir de eso, pues nos dejamos pues aventar el clavado hasta donde tuviéramos que llegar en el tema emotivo y en la parte actoral. Entonces, pues ahí el reto se convierte en que trabajamos dentro de un espacio teatral, pero sin público, sin espectador. Y después de trabajar sin espectador, pues trabajar solo en la escena, que finalmente nuestros compañeros pues, se vuelve la utilería, se vuelve la iluminación, se vuelve pues lo que tenemos más inmediato a nuestro entorno. Pero estar frente a una serie de cámaras, pues sí implicó un reto de una conciencia distinta de la que ya existe dentro de un espacio escénico, hablando de esta cuarta pared, porque pues no debemos o no debemos permitirnos, yo creo que es la palabra o la frase indicada, trabajar para una cámara. Sin embargo, es lo que tiene que suceder para que se grabe y se filme o se adquiera todo este proceso y ya después en un proceso de edición poderlo mostrar pues al espectador con esta nueva modalidad, en este nuevo formato de una manera virtual, que es pues como ahora se está trabajando, ¿no? Así es, Héctor. Oye, la paradoja de nuestros tiempos, ¿en qué plataforma la podemos ver? Mira, eso es un tema súper interesante que ahora descubrí también desde el punto de vista ejecutivo, el gestionar este proceso para una plataforma, pues, que hay varias, es muy complicado por la serie de requisitos que piden reunir, por la serie de cuestiones que hay que entregar de una manera física. Esto lo hicimos el año pasado, entonces si este año las cosas están complicadas, pues el año pasado estaban más complicadas y entonces pues eso nos limitó de alguna manera para poder entrar dentro de una plataforma para entrar en su catálogo. Entonces lo que hicimos fue tomar la decisión de abrirlo en un free link y subirlo a mi canal de YouTube. Y entonces ahí, a partir del link que les enviamos, que les estamos compartiendo o que pueden encontrar en el bio de mi Instagram, Héctor Arévalo, ustedes le dan clic
y pueden entrar abiertamente, es gratuito y los redirecciona al YouTube y ahí pueden ver el montaje como tal, ¿no? Con un previously y con los créditos al final. Ah, perfecto. Héctor, ¿cuáles son tus objetivos a corto, mediano y largo plazo como actor? Como actor ya no podemos hablar ni del mediano ni del largo plazo porque ahora vivimos en una incertidumbre en todos los sentidos, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista social, económico, laboral. Entonces yo me enfoco como intérprete y como persona, como emprendedor que soy, pues en las cosas cercanas. Entonces, uno de los objetivos que tenemos claros es que queremos hacer este monólogo de manera presencial, es decir, poder presentarlo en un espacio físico, en una cámara negra, para poder pues tener ese contacto y ese aproximamiento con el espectador, como debe de ser el teatro. El teatro, lo decían los griegos, es vida, y entonces a partir de ello, pues poder compartirlo de una manera directa. Con este proceso, pues inevitablemente va a ser tardado, pero no imposible. Entonces, dentro de las ideas que tenemos para trabajar con la producción de Salón de Artistas y con mi productora y con la gente cercana, pues sí queremos hacerlo de una manera presencial. Estamos pensando poder lograrlo de aquí a diciembre, pero bueno, ya sabemos que todo puede cambiar, ¿no? Entonces, este proyecto pues ahora está en streaming, lo estamos presentando de esta forma, lo soltamos para que el público lo vea y bueno, ya en su momento pues lo podemos presentar de una manera física, presencial, como debe ser el teatro. Así es. Héctor, tú como actor, ¿dónde te sientes más a gusto? ¿En teatro, en cine o en televisión? Pues mira, para toda la gente de Brief News que me va a conocer a través de ustedes y que les agradezco siempre su amable oportunidad, he tenido, pues sí, la oportunidad de hacer de todo, desde el cine en sus versiones distintas, como el independiente en 35 milímetros, en 16, en HD, en Full HD, en 4K, como se hace ahora, en la televisión, como se hacía antes, las series. He tenido ¿verdad? Esa maravillosa oportunidad, así como a la mano. Siempre hemos hecho teatro en producciones independientes y comerciales, pero siempre con la intención de hacer un trabajo con el mismo rigor en cada una de las especialidades, ¿no? Lo que cambia, pues evidentemente, pues es el matiz técnico, es decir, el método de trabajo se adapta a la televisión, se adapta al cine y se adapta al teatro. El rigor es el mismo, el proceso creativo en el que se sumerge el actor, pues es el mismo, el proceso de propuestas y de ensayo es el mismo. Lo que cambia, pues es la forma. Aquí, afortunadamente, en mis propuestas que siempre les llevo a los directores, tanto en el teatro como en el cine, como en la televisión, pues me las aprueban porque he aprendido a través de la experiencia y de los años, pues qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Aquí también pues es súper importante esa comodidad de la que estamos hablando, de la que me preguntan amablemente, pues va de la mano del trabajo con el director, es decir, el director en conjunto con el actor, pues van desarrollando y van encontrando el punto adecuado de corporalidad, de expresividad, de sensitividad, para poder modularlo y entonces ya integrarlo a lo que en ese momento se requiera para el proceso o para el proyecto que estamos trabajando, ¿no? En realidad, pues el director es el que tiene la batuta y el proyecto en la cabeza y al final del día, pues él es el que decide, ¿no? Qué toma es la que se queda o cómo modular al actor para poder integrarlo con los demás elementos de la ficción. Entonces, yo siento que en todos los ámbitos me ha ido bien.
he podido desarrollarme bien, pero siempre al final cuando uno ve el resultado, pues uno siempre exige o demanda que algo hubiera cambiado, ¿no? Es decir, el proyecto está articulado de cierta manera en donde se llenan todos los requisitos, se cumplen todos los objetivos, se cubren las metas, pero pues siempre va a faltar algo, ¿no? Siempre algo nos va a quedar a deber porque pues el rigor y la exigencia, pues esa debe de existir siempre, el análisis personal, la evaluación, siempre debe de existir y entonces pues ahí es donde siento yo que el trabajo pues nunca se termina, ¿no? Al contrario, aprende uno más. Héctor, antes de despedirnos, ¿te gustaría agregar algo más? Sí, claro. Me gustaría agregar que a toda la audiencia de Brief News, a toda la gente que va a tener la oportunidad de escucharnos, de leernos, de enterarse de lo que estamos haciendo hoy en este 2021, me gustaría invitarlos a que se sumaran y no dejaran el teatro, en general el espectáculo, pero el teatro como tal, pues ha sido uno de los medios más golpeados por la pandemia. Entonces, esta modalidad de streaming, en mi caso, es free, pero esta modalidad nos da la oportunidad de seguir desarrollándonos y expresándonos y creando nuevas propuestas para el espectador. Entonces, pues que no dejaran de consumir este tipo de productos, que no dejaran de visitar las páginas, que no dejaran de ver el teatro como se está haciendo ahora en México, que es una plataforma gigantesca de oportunidades. Entonces, pues ahora no hay una excusa de no puedo llegar al teatro, de se me hace tarde, de es muy caro, de está muy lejos. Ahora, pues simplemente con un link desde tu computadora tienes una diversidad de oportunidades, una gama alta de oportunidades de ver desde teatro clásico, teatro universitario, teatro comercial, obras musicales, de todo. Entonces, yo sí quisiera invitar al público, al espectador, pues a que no dejara esta oportunidad, que no la dejara pasar, ¿no? Y también, pues que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, Héctor Arévalo, en Facebook y en Twitter, Héctor Arévalo, y el canal de YouTube, que se suscriban para que vayan viendo lo que vamos realizando. Ahí lo vamos colgando con continuidad desde cosas actuales que estamos desarrollando y cosas que vamos rescatando con antelación que fueron realizadas con el mismo cariño para todos. Héctor Arévalo, actor y director, te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotros. Muchas felicidades y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por la atención. Me ha encantado compartir con ustedes un poquito de mí, de mi trayectoria, de mi trabajo y a través de su medio les hago llegar tanto a ustedes, todo su equipo, como a su audiencia, un fuerte, fuerte abrazo y que pronto la vida nos reúna. Igualmente, un abrazo, Héctor, cuídate mucho. Gracias.